no solo lo que siempre se da, sino cosas que también puedan ser súper interesantes y que nos aporten muchísimo valor, ¿vale? Y que a vosotros os sirvan muchísimo. Así que nada, fisioteórico, te dejo comenzar. Vale, Orgulloso. muchas gracias, Ayaan. Bueno, pues mi nombre es, no lo voy a decir, es anónimo, es anónimo. Soy fisioteórico, soy estudiante de cuarto en Barcelona y me quiero dedicar a la fisioterapia oncológica, concretamente en pediatría, porque como estamos comentando antes, es una especialidad donde nosotros podemos hacer muchísimo y hay muy poco descubierto. Y a partir de ahí quise investigar más y cada vez me estoy aprendiendo más sobre ello y es lo que os quiero transmitir hoy para vosotros. Como que hemos estado hablando un poquito para saber el público al que me estaba dirigiendo, me habéis dicho que algunos días os dedicáis a la fisioterapia oncológica, otros que os queréis dedicar, otros que habéis hecho másters, otros que simplemente estáis por curiosidad, otros porque queréis aprender más porque en la universidad no se habla. Así que lo que voy a hacer es una presentación empezando por las bases, empezando por lo más básico, de a lo mejor alguien que no puede saber ni siquiera qué es el cáncer, hasta alguien que ya pues, tenga más experiencia en todo este tema. Por tanto, vamos a empezar primero por las bases y después, a medida de eso, iremos creciendo y lo vamos a complicar un poquito más. ¿De acuerdo? Si veis que algo queréis que lo repita, no lo habéis entendido o lo que sea, ponedlo por el chat y ya me lo dirá. Pues vamos allá. ¿De qué te voy a hablar durante, espero que sean una hora, no, espero no alargarme mucho, eh, pero te voy a hablar de conceptos básicos en el cáncer que hemos de saber, desde la simple definición hasta su fisiopatología de una manera muy sencilla. Conceptos médicos que creo que hemos de saber, son muy importantes, más de lo que nos pensamos, porque al fin y al cabo somos fisioterapeutas y trabajamos junto a médicos, enfermeras, nutricionistas, psico-oncólogos, todo este tipo de personal sanitario en el cual pues tenemos que saber un poquito, en el caso de los médicos, pues todos los tratamientos que hay, la fase del tratamiento, los estadios, contraindicaciones y todo esto. Y obviamente os hablaré de la fisioterapia oncológica. Para ello, para llegar al último punto, que es, yo creo que es más importante, tendremos que pasar por los conceptos básicos y por los conceptos médicos primero para poder entenderla mejor. ¿Sí? ¿Todo bien? Pues vamos allá. Vais a ver que os voy a hacer muchas preguntas. Son preguntas retóricas, sí que las podéis contestar, pero yo utilizo mucho las preguntas, ¿de acuerdo? No sé si alguien de aquí sabrá qué es el cáncer. Seguramente sí, seguramente no. Bien, ¿qué es el cáncer? Bueno, el cáncer no es un solo término, sino que son muchas enfermedades que se caracterizan por una cosa, que es el desarrollo descontrolado de células anormales. Por tanto, decimos que el cáncer no es una única enfermedad. De hecho, hay más de 200 tipos diferentes de cáncer, donde encontramos, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de vejiga, recto, leucemias, linfomas y largo, etcétera. Además de estos tipos, dentro de ellos hay subtipos, como por ejemplo en la leucemia tenemos leucemias agudas, crónicas, linfoides, mieloides, un montón de subtipos. Es como decir que me he hecho una herida, ¿de acuerdo? Yo me he hecho una herida, pero esta herida tendrá diferentes lugares donde me la puedo haber hecho, tanto en el exterior, en un brazo, en un pie, como en el interior, en los órganos, en tejidos internos. También puede ser que esa herida me la haya hecho con, por ejemplo, una rascada o a lo mejor se me ha clavado algo. Esto también entraría el concepto de la herida. Pero ¿qué pasa? Pues el cáncer sería un poquito eso, ¿no? La idea de que el concepto es un desarrollo descontrolado de células anormales, pero dentro de ello encontramos un montón de tipos más. ¿De acuerdo? Esta es la explicación sencilla. Ahora vamos a explicar un poquito de una manera más compleja y más profunda. Diariamente nuestras células se dividen de forma regular con el fin de reemplazar las que ya están viejas y las que están a punto de morir y las que ya están muertas, para así mantener la integridad y correcto funcionamiento de nuestros órganos o tejidos. Este proceso de división celular está regulado por una serie de mecanismos de control
que indican cuándo tiene que dividirse y cuándo no tiene que dividirse esa célula. En el caso de que se produzca, espera, tengo aquí el ratón, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. En el caso de que se produzca un daño, aquí lo veis, el damage, la propia célula dañada ya tiene un mecanismo regulador que se llama apoptosis, que es la muerte programada. ¿Por qué ocurre la apoptosis? Bueno, porque si esta célula heredase, es decir, se dividiera, pues encontramos que salen células dañadas. Y esto el cuerpo no lo quiere, ¿de acuerdo? Por tanto, mediante el proceso de apoptosis, la célula se autodestruye. ¿Qué pasa cuando esa célula no se destruye? ¿Qué pasa? ¿Se crea el cáncer? No, no se crea el cáncer. Se crea un tumor. Un tumor. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues estas células tienen una capacidad de invadir y destruir órganos. Cuando las células de este tumor no tienen la capacidad de invadir y destruir otros órganos, estamos hablando de tumores benignos, es decir, no invaden ni destruyen otros tejidos. En el caso de que sí los destruyan y por tanto sea un cáncer, estamos hablando de que la primera célula se llama oncogénesis y después va haciendo pues réplicas de células dañadas con esa mutación del gen que al fin y al cabo acaba siendo lo que conocemos como cáncer. ¿De acuerdo? Por tanto, el cáncer es el crecimiento sin control que invade tejidos y órganos de alrededor. Aquí es cuando hablamos ya de tumor maligno o de cáncer. ¿Qué pasa si además de hacerse grande y de invadir zonas cercanas a ese tumor, qué pasa cuando se desplaza mediante los vasos sanguíneos o vasos linfáticos? Y además proliferan en otras zonas del cuerpo, es cuando lo llamamos metástasis. ¿De acuerdo? Y aquí ya es bastante más grave. Obviamente, cuanto antes detectemos la célula dañada y el tumor sea pequeñito, pues mejor será el pronóstico de supervivencia. En el caso de tener una metástasis, depende del estadio y de todo, pues va a ser mucho más difícil. Vale, pasamos a características fisiopatológicas del cáncer. Espero que se haya entendido la importancia de la división celular y qué es el cáncer. Por tanto, pasamos ahora a características fisiopatológicas del cáncer. Voy a explicar un poquito lo que decía aquí, en este paper, de Conociendo y comprendiendo la célula cancerosa, fisiopatología del cáncer, de Catherine Sánchez. Está súper bien, está muy bien explicado, está en español y la verdad es que sí que tiene un poquito de lenguaje, ¿vale?, de biología, de mutaciones y todo, pero para entender la fisiopatología del cáncer es ideal, es ideal. Ella dice que hay 10 características de la célula cancerosa y es evasión del supresor de crecimiento, evita la destrucción inmunológica, permite la inmortalidad replicativa, inflamación promovida por el tumor, activa la invasión y metástasis, induce a la angiogénesis, inestabilidad genómica y mutación, resiste la muerte celular, de regulación de energía celular y sostiene una señal proliferativa. Si tuviese que explicar cada uno de estos, tardaría aquí 3 horas en hacerlo. Me tomo la molestia de resumir este. Induce a la angiogénesis, que si estáis familiarizados con el mundo de la fisioterapia oncológica, más tarde lo veremos igualmente, vamos a ver que tendremos que evitar hacer tratamientos que favorezcan esta angiogénesis. ¿De acuerdo? Pues ahora a lo mejor os preguntáis, muy bien, ¿y qué es la angiogénesis? La angiogénesis o vascularización es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros preexistentes. Se trata de un proceso que normalmente está inhibido y que lo observamos, por ejemplo, en el crecimiento o desarrollo o en la cicatrización de heridas. En un proceso de angiogénesis normal, no patológica, los que he dicho antes, por ejemplo, y con ello me refiero a la no tumoral, la angiogénesis tumoral, que la voy a explicar ahora,
está controlado por señales químicas que nos da el cuerpo, que son los factores de crecimiento endotelial vascular o VEGF y otros factores que lo que hacen es adherirse a otros receptores de las superficies de las células endoteliales, que son las que están dentro del vaso sanguíneo, y lo que van a hacer es la formación de estos vasos sanguíneos. No obstante, también hemos de decir que hay otro factor antiangiogénico, ¿de acuerdo? Que entre ellos hay un equilibrio. Por tanto, tenemos un factor proangiogénico y un factor antiangiogénico. En una situación normal hay un equilibrio. ¿Qué pasa cuando hay el crecimiento de un tumor? Pues que este equilibrio se rompe. Y esto provoca una hipoxia local, es decir, una falta de oxígeno. ¿Y qué provoca esta falta de oxígeno? Bueno, pues provoca una estimulación del factor de crecimiento endotelial vascular y de otros factores, lo que comporta que va a haber más vascularización en la zona del tumor. ¿Qué quiere decir eso? Que para sobrevivir el tumor necesita de sangre porque esta sangre le aporta nutrientes y le aporta oxígeno y esto le va a permitir crecer más. Cuando llegan más vasos sanguíneos, permite aún hacerse más y más grande. Y esto es lo que tenemos que intentar evitar. A día de hoy se están ya enfocando también más en hacer este tipo de tratamientos que sean lo que se llama inhibidores de la angiogénesis para precisamente reducir por lo menos el crecimiento de ese tumor. ¿Verdad? Vale. Alex, Dime. preguntilla. Se ve, me comentan algunos compis, que se ve un pelín cortada la parte de abajo del todo. Se ve un pelín cortada. Sí, Ostras. se queda como ¿Hasta dónde se en ve? la de factor de crecimiento endotelial vascular, Sí. como más o menos por la mitad de ese. Vale. Vale, No sé espera. si a lo mejor a la hora de compartir pantalla lo puedes tú cambiar. A ver, puedo tirar hacia atrás. Vale, interrumpo un segundo. Seguramente me veréis el El muñeco. monigote. Vale. Pues lo voy a abrir. Vale, de acuerdo. Vamos a probar. Ventana de la aplicación, pestaña de Chrome. Es que aquí se ve un poco mal. A ver. Aquí sigue viéndose por debajo. Ahora se ve perfecto. ¿Sí? ¿Se ve bien? No, ¿No? se veía pero no se quita. No sé por qué la parte de abajo del Se todo se veía pero quita. se quita. Vale. Si no... eh, diapositiva, no. Es que hacerlo así es un poco ¿Lo estás cutre. haciendo desde Drive? Sí, a ver. Si la hago grande así... A ver, puedo tirarlo más... Descárgalo y hazlo desde fuera de Drive. Descárgalo. Nada, es un poquito, es lo de abajo, es más o menos No la mires mitad los de lo de nombres. abajo, pero por si acaso luego hay alguna cosa más que no se vea, ¿sabes? Vale, vale, pues ahora voy a abrirlo desde... Ostras, me va muy lento. Vale, mientras se va descargando, ¿os hace nada que lo vaya explicando y cuando esté ya descargado lo pongo? Sí, tampoco hay muchas cosas que se corten, o sea, que sean súper importantes en la parte de abajo. Y si hay alguna que no se ve o lo que sea, me lo decís y la digo en voz alta o después intento hacerlo en pequeñito para que se vea mejor. ¿Sí? Perfecto. Tú cuando lo descargues lo pones y ya está. Vale, mira, lo he descargado ahora. Vamos a probar. Interrumpir. ¿Quieres? Estos son los problemas del Share. directo, chicos. Aquí. ¿Qué tal aquí? Bien, yo lo veo perfecto. ¿Sí? Espera, a ver. Voy a bajar un poquito. ¿Así? Venga, perfecto. Listo. ¿Sí? Gracias, Alex. Vale. Ok, Ponlo en nada. pantalla completa. Dale a eso. ¿Hay pantalla completa aquí? Sí, parezco un viejo. Vale, aquí. Pero esto se ve un poco mal, ¿no?
Ahí tienes que ir bajándolo. Dale al menos. Vale, Bueno, tú lo vas, ahí está, y lo vas pasando y ya está. vale. Madre mía. Ok, pues si alguien tenía alguna duda de esto, que lo diga. Es un poco difícil, pero bueno, creo que es importante entender toda la fisiopatología. No obstante, repito, os recomiendo que leáis este paper porque lo explica súper, súper bien. Al final, si queréis, os lo puedo enviar y todo. Y de verdad que lo recomiendo muchísimo. Ok, vamos a ver diferencias entre cáncer infantil y cáncer adulto, porque como decíamos, es como la herida, lo puede hacer un niño, se lo puede hacer un adulto, pero es muy diferente el cáncer infantil del cáncer del adulto. Vamos a ver en qué se diferencia, ¿de acuerdo? Vale, nos encontramos que en el cáncer adulto la mortalidad del cáncer es de un 30%, aproximadamente. De hecho, es de un 33%. Eso quiere decir que el 70% sobreviven. De hecho, son el 66, pero vamos a ponerlo en números redondos, casi el 70% sobreviven. En el caso de los adultos, es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Solo viene superada por enfermedades cardiovasculares, que es un 32,3%, cáncer, que es un 16,3%, y la tercera es las enfermedades respiratorias, que es un 6,5%. Entre estas tres suman más del 55%. Por tanto, muertes por cáncer de cada 100 serían casi 20 muertes. ¿De acuerdo? Por tanto, es bastante. En el caso de los niños, muy diferente. Nos encontramos que es la primera causa de muerte infantil. Pese a que es una enfermedad rara, porque sí que es verdad que lo es, por ejemplo, en España más o menos se diagnostican al año 1.500 casos nuevos de cáncer, tanto es a lo mejor una cifra baja, pero sí que es verdad que es la primera causa de muerte en niños hasta 14 años y de adolescentes, es decir, de 14 hasta 24, hasta jóvenes, es la segunda causa de muerte, solamente superada por los accidentes. Sin embargo, en el caso de los niños, la esperanza, bueno, como siempre digo, afortunada o desafortunadamente, sobreviven el 80%. ¿De acuerdo? Siempre hay un 20% que no logra pasar a partir de esos 5 años que se dan de margen. Vamos a ver también los tipos más comunes de cáncer, porque son muy diferentes. En el caso de los adultos, nos encontramos que el cáncer de mama es el cáncer más típico, junto al de pulmón, tienen unos porcentajes muy parecidos, y en tercer lugar nos encontraríamos el de colon y recto. Son los top 3 cánceres que nos encontramos por lo menos en España. ¿De acuerdo? Y en el caso de los niños nos encontramos que la leucemia, ojo aquí porque el dato es fuerte, es el 25% de los niños tiene leucemia, que tienen cáncer, el 21% tienen neos del sistema nervioso central y el 14% tienen linfomas. Que si miramos en el caso de los adultos qué porcentaje tiene leucemia, por ejemplo, nos encontramos que es de un 2,4. Por tanto, el porcentaje de adultos que tiene cáncer y que tiene leucemia es de 2,4. Sin embargo, en los niños es del 25%. Aquí ya estamos viendo diferencias grandes. Sin embargo, los niños no tienen cáncer de mama o de pulmón, o si lo tienen, no tengo aquí los datos, serían súper bajos. Y en el caso también de los adultos, el linfoma nos encontramos que es aproximadamente de un 3% en el caso de los adultos y el linfoma en niños es del 14%. Y aquí viene el factor importante, el factor diferencial realmente de el cáncer de adulto y el cáncer infantil. Y son los factores de riesgo y de prevención. Siempre digo que el cáncer a veces es como una lotería que no quieres que te toque, ¿de acuerdo? Pero sí que pueden haber factores que pueden agravar
factores que nos pueden llevar a padecer un cáncer y factores que al revés, que nos pueden ayudar a reducirlo. En el caso de los adultos, encontramos que el pico del cáncer se encuentra sobre los 66 años y tiene mucha más relación de la que pensamos con el estilo de vida. Un estilo de vida sedentario, un estilo de vida de inactividad física. Esto es un gran factor de riesgo en el caso de los adultos, ¿de acuerdo? El factor de la alimentación, muy importante también. Pensamos que la alimentación no tiene nada que ver, pero sí. Alimentación muy ligada también con la obesidad, que también podríamos ligarlo con el sedentarismo y la actividad física. Estas cosas son bastante previsibles y con las que podemos incidir, pero son factores de riesgo bastante grandes en el tema del cáncer. Un pequeño apunte, si os interesa investigar un poquito más, a día de hoy se está hablando de la flora microbacteria, de la flora, que tiene un componente más importante del que hemos llegado a creer, de acidificación del medio, que puede llegar a crear ciertos medios muy propensos a padecer cáncer. Hábitos tóxicos, por ejemplo, el alcohol o tabaco, también son factores de riesgo que se pueden controlar. Y factores ambientales que, bueno, este sí que sería un poquito más que no se podía controlar tanto, ¿de acuerdo? A lo mejor factores ambientales como que haya radiación, pero a día de hoy raramente vas a vivir en un lugar que tenga radiación, raramente. Sin embargo, nos encontramos con un problema grande con los niños. Sí, con los adultos tenían ciertos factores de riesgo que dices, hostia, macho, es que te lo has ganado, con perdón, ¿sabes? Es que si fumas, pues es muy probable que llegues a tener un cáncer de pulmón, es muy probable. Pero ¿qué pasa con los niños? Que los niños tienen muy pocos factores de riesgo y de prevención como tal. De hecho, para poner un ejemplo, al voluntariado que estoy yo, que no es de fisioterapia, sino que simplemente estoy con los niños, el otro día, hace 2 semanas, cuando esto del coronavirus aún no estaba, había ingresado una niña, un bebé, perdona, literalmente de 10 días. Claro, nos encontramos que es que ese bebé es que no ha vivido nada, no hay ningún factor de riesgo de estilo de vida, de alimentación, de hábitos tóxicos por parte del bebé como mínimo, de factores ambientales, no hay nada que le pueda haber afectado para padecer ese cáncer, no hay. ¿Qué pasa? Que un importante factor de riesgo y del que apenas se puede hacer nada es un factor epigenético. Y a veces pasa. A veces pasa, es probable que antecedentes familiares sean importantes en este tipo de pacientes, pero, repito, puede ser una lotería que en algún momento hay un gen que se daña, una célula que no recibe esa orden de autodestrucción y a partir de ahí pum, 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 empieza y se empieza a desarrollar el cáncer. Pero es que contra eso muy difícilmente se puede luchar. Infecciones, por ejemplo, ya sean por virus o bacterias. Sí que es verdad que hay ciertos virus o bacterias que pueden ser un factor de riesgo para padecer cáncer, como son el papiloma humano, hepatitis B y la hepatitis C. Inmunosupresores. Esto lo enfocamos ya tanto adulto como infantil, pero sobre todo en infantil. Son personas que reciben trasplantes de órganos y que toman ciertos medicamentos para rebajar o suprimir el sistema inmunitario para que no se rechace ese órgano, y estos fármacos hacen que el sistema inmunitario no sea capaz o no sea tan capaz de detectar y destruir esas células cancerosas que puedan llegar a crearse. ¿Qué pasa? Que como se creen justo en ese momento, el cuerpo no va a poder hacer casi nada y de hecho se va a desarrollar ese cáncer. Y por último, fármacos. Sí que es verdad que hay ciertos fármacos, curiosamente hay un fármaco, ahora no me acuerdo del nombre, que sirve para tratar la leucemia aguda, pero que
un efecto adverso es que puede desarrollarte otro tipo de leucemia, ahora mismo no me acuerdo cuál era, creo que era la amiloide. Por tanto, ostras, pues un fármaco que te cura de la leucemia, pero que a la vez también te puede ocasionar otro tipo de leucemia, pues es un factor de riesgo, sí. Pero, repito, en caso del cáncer infantil es más un factor epigenético y literalmente de mala suerte que factores de riesgo o de prevención que nosotros pudiésemos evitar. Vale, ahora entramos un poquito más en conceptos médicos, ¿de acuerdo? Y aquí os voy a dar un poquito la chamba, pero voy a ser bastante rápido. Conceptos en oncología. Si tratáis o si simplemente estáis en un hospital o os dedicáis a este tipo de pacientes, nos encontramos con 3 conceptos que vamos a oír muchísimo, pero muchísimo. Y es estos 3 conceptos que son neoadyuvante, concomitante y adyuvante. ¿Qué quieren decir? De acuerdo, pues súper simple. En el caso del neoadyuvante es un tratamiento, suele ser, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia, previo al tratamiento primario, es decir, al tratamiento gordo, al buen tratamiento, que tiene la función de reducir el tamaño del tumor. Por ejemplo, como pone abajo, el caso de que se aplica quimio para luego hacer una cirugía. Un tratamiento concomitante es un tratamiento complementario que se toma junto al tratamiento primario, que puede ser la radioterapia con quimio. Esto se puede hacer perfectamente y sirve para mejorar la eficacia de ese tratamiento. Y en el caso del adyuvante, es aquel tratamiento que se administra después del tratamiento primario y tiene la función de reducir el riesgo de reaparición del cáncer. Por ejemplo, después de una cirugía se puede aplicar radioterapia o quimioterapia. Por lo tanto, estos 3 conceptos son bastante importantes. Tratamientos médicos. Estos son los 4 principales, pero os voy a explicar también después otros 5, que son los más nuevos, entre comillas. Y los 4 principales, repito, son estos. Seguramente todos conoceréis quimioterapia. Es el típico tratamiento que se dice sobre el cáncer. ¿Qué es? Bueno, pues la quimioterapia no es más que el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Se usa para reducir las posibilidades de que regrese el cáncer, para detenerlo o hacer más lento su crecimiento. La quimio también puede usarse para reducir esos tumores que causan dolor y pueden provocar otros problemas, y tanto se puede aplicar antes, es decir, puede ser un tratamiento neoadyuvante, durante, concomitante y después adyuvante del tratamiento primario. En general, esto es importante saberlo, los tratamientos de quimio se administran en ciclos. ¿De acuerdo? Esto permite atacar a células cancerosas cuando son más vulnerables y dan tiempo a las células normales, sanas que hay en el cuerpo del paciente para recuperarse del daño sufrido de la quimio, porque es bastante dura. Luego lo voy a explicar, pero la quimio es bastante dura. Y esto va a depender tiene 3 factores, estos ciclos, que son la duración del ciclo, la frecuencia y el número de ciclos. ¿De acuerdo? Todo esto, como fisios, no tomamos decisiones en esto. Es decir, estas decisiones las toman los medicamentos y será correspondiente al tipo de cáncer que tenga, al estadio, al paciente, al peso, un montón de cosas. Por tanto, eso son cosas de médicos. Pero sí que hemos de saber, por ejemplo, la etapa del ciclo en la que se encuentra el paciente para enfocar de una manera o de otra nuestro tratamiento como fisioterapeutas. ¿Correcto? Esto sí que es muy, muy importante. Más adelante vais a ver los efectos adversos que tiene cada tratamiento, pero os los voy a decir ahora. En el caso de la quimioterapia, no solo destruye las células cancerosas, ese es uno de los problemas, sino que también destruye las células sanas que están alrededor. Nos encontramos con alrededor no, disculpad, las células sanas que crecen y se dividen con rapidez, ¿de acuerdo? En el caso, como he dicho antes, de
de los tumores crecen con bastante rapidez, ¿sí? Y no responden a esa apoptosis y, por tanto, además se dividen mucho más rápido de lo normal. ¿Qué pasa? Que la quimio ataca precisamente a estas células que se dividen más rápido de lo normal. ¿Qué provoca? Que células, por ejemplo, de la boca, de intestinos o las células encargadas del crecimiento del pelo sean destruidas. Y es muy típico, muy típico que en los pacientes que se les administra quimio, entre comillas, bueno, inciso, no todos los tipos de quimio provocan esto, pero la gran mayoría sí, es muy posible que se produzcan llagas en la boca, que las conocemos como mucositis, náuseas y caída de pelo o alopecia, ¿no? A veces cuando pensamos en una persona con cáncer, lo primero que pensamos es, wow, pues alguien sin pelo. Sí y no. ¿De acuerdo? No todos los fármacos provocan la caída de pelo, pero sí que es verdad que la gran mayoría sí que lo provocan. Va a depender mucho del tratamiento que siga ese paciente y el tipo de cáncer. La administración puede ser oral, intravenosa y un montón de técnicas más, simplemente que lo sepáis. Y recordar también que los efectos de la quimio, que son la mucositis, caída de pelo, náuseas, que con el paso del tiempo acaban desapareciendo, ¿de acuerdo? Es decir, al final todo vuelve a salir bien. Pero hay una cosa que nos va a dificultar mucho nuestro trabajo en el caso de administración de quimio, y es que el efecto secundario más típico, por encima de la mucositis, de las náuseas y de la alopecia, es la fatiga. ¿De acuerdo? Ya veréis más adelante que el paciente oncológico es un paciente fatigado. Fatigado y mucho, a veces. Y mucho. Va a depender también del momento del ciclo en el que esté, pero como general suelen estar fatigados. Y esto va a ser muy importante cuando queramos hacer nuestros tratamientos. ¿De acuerdo? Siguiente, que no quiero enrollarme mucho. Cirugía, extirpación o reducción del tumor. La reducción de la extirpación sería extirpar parte o la totalidad del tumor del sitio donde está, y la reducción del tumor es cuando se extirpa una pequeña parte. A veces no se puede extirpar todo por ciertas causas médicas, pero a veces lo suelen quitar todo. ¿Qué pasa? O sea, esta cirugía, ¿qué hace? Pues alivia los síntomas del cáncer y nos encontramos con un problema, que las cirugías suelen dejar eh, bastante pérdida funcional, depende de donde sea, obviamente, y piensa que llegan a veces a puntos de amputaciones. Y esto como fisios lo vamos a ver. Y vamos a tener ahí, entre comillas, un problema, porque nos vamos a encontrar, en el caso de una amputación, un paciente amputado, pero con el hándicap de que es un paciente oncológico. Y ya veremos qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en este tipo de casos. Radioterapia. Destruye las células cancerosas o hace lento su crecimiento. ¿De acuerdo? En dosis altas se destruyen las células y, por tanto, dejan de dividirse y al final acaban muriendo. Cuando estas células dañadas mueren, simplemente se descomponen y el cuerpo ya las desecha. No obstante, nos encontramos con el mismo problema que la quimio. Están destruyendo células sanas. Esto nos va a traer problemas incluso meses después de su administración de radioterapia. Pueden presentar, por ejemplo, en el caso de las radioterapias, cardiotoxicidad, pérdida de masa ósea, daño en los nervios, problemas respiratorios, linfodema, porque está afectando a células cancerosas y las células sanas. No obstante, como la quimio, uno de los efectos secundarios más típicos es la fatiga. Trasplante medular es la restauración de las células madre mediante un trasplante. Al trasplante medular también se le conoce como trasplante de precursores hematopoyéticos o TPH. ¿De acuerdo? Hay tres tipos: autólogos, lo que significa que las células son
propias del paciente. Se hace un trasplante de las propias células, sinérgicos, lo que significa que la donación viene de un gemelo a poder ser, o hermanos, y alogénicos, lo que significa que las células donadas vienen de o familiares o donantes compatibles. ¿De acuerdo? Uno de los problemas típicos es que puede causar hemorragias y un mayor riesgo de infecciones, sobre todo en los primeros 5 días, que es la etapa de inmunosupresión o de mieloablación, donde las defensas están muy bajas y ahí hay un riesgo muy grande de infección. ¿Qué pasa? Cuando estamos con estos pacientes, si alguna vez habéis estado, es que es como ahora el coronavirus. Has de ir con mascarilla, con traje desechable, con gorro, con guantes, ¿de acuerdo? Porque a la mínima que entre un virus, una bacteria en su cuerpo, en su estado, es que se puede liar muchísimo. Y con esto hemos de ser muy conscientes de ser que somos sanitarios y que hemos de ser sobre todo muy higiénicos y lavarnos bien las manos. Luego explicaré un efecto secundario un posible efecto del trasplante medular muy importante también. Estos 5 tratamientos son de los, entre comillas, más nuevos. Están empezando a verse y a desarrollarse, sobre todo los 2 últimos, que son terapia dirigida, medicina de precisión, y voy a explicar, si alguien no lo conocía, protonoterapia. Inmunoterapia, bueno, simplemente es el tipo de tratamiento de cáncer que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer. Tampoco quiero extenderme mucho, ¿no? Suele ser la más barata de las anteriores, pero un efecto adverso que puede producir es aumentar las enfermedades autoinmunes que ya pueda tener el paciente. Terapia hormonal, o también conocida como terapia endocrina. Esta a lo mejor no la vamos a ver tanto en niños, sobre todo porque es en cánceres de próstata y de mama, pero bueno, va bien saberla. Simplemente ralentizar o detener el crecimiento de aquel cáncer que para crecer utiliza hormonas. ¿De acuerdo? Hay 2 tipos, los que bloquean la capacidad del cuerpo para producir hormonas, y el otro tipo es los que interfieren en la forma como las neuronas se comportan en el cuerpo. Terapia dirigida. Aquí ya estamos entrando a tratamientos más novedosos. ¿De acuerdo? Actúa sobre los cambios que promueven el crecimiento, la división y diseminación de las células cancerosas. Como dice, vale, simplemente es ser mucho más concreto. ¿De acuerdo? Más concreto, tener en cuenta ciertas cosas que con los otros tratamientos no se tienen. ¿De acuerdo? Medicina de precisión es de las, como dice su nombre, es de las más precisas. Tienen aquí en cuenta un factor genético muy importante. Ellos lo que dicen es por qué a todos los pacientes de X tipo de cáncer se le ha administrado ese tratamiento. Ergo, ¿hay alguna manera que lo podamos modificar en dosis, en tal, en cual, por su factor genético? Esto es ya entrar. Esto va a ser el futuro, literalmente. La medicina de precisión, esto va a ser el futuro, donde cada vez somos más y más individualizados frente al tratamiento del paciente. Y la más nueva de todas, no sé si incluso algunos la conocíais, es la protonoterapia, que es el uso de radiación por protones, que el primer centro en España que empezó con este tipo de tratamientos fue la Quirón en Madrid a principios del año pasado. ¿De acuerdo? En lo que se basa es lo mismo que la radioterapia, pero muchísimo más específico, como junto a la medicina de precisión y con menos efectos secundarios o reducción de la intensidad de esos efectos secundarios en comparación a la radioterapia. ¿Vale? Aquí es un poquito lo que os explicaba, resumido en 2 tipos de
efectos adversos por tratamiento, repito, hay muchísimos más, pero muchísimos más. En el caso de la quimio, por ejemplo, la fatiga y destrucción de células sanas, es un efecto adverso que nos va a fastidiar bastante. En el caso de la cirugía, dolor y riesgo de infección. En el caso de radioterapia, igual que la quimio, fatiga y destrucción de células sanas. Trasplante medular, que lo he dicho que lo explicaba antes. E infección, hemos hablado que hay la etapa de los primeros 5 días de mieloablación o de defensas bajas. Y la EICH, que para que los que no lo conozcáis, es la enfermedad de injerto contrahospedador, ¿de acuerdo? O huésped. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, en el caso de un trasplante alogénico, es decir, de un donante familiar o de un donante que en principio es compatible, las propias células, los glóbulos blancos del donante, reconocen como enemigas las células del paciente, del huésped, y las atacan. Y aquí hay un problema bastante grande. No obstante, esta enfermedad afecta a un 10% de los trasplantes medulares, pero tiene una mortalidad del 50%, por lo tanto es bastante elevada. ¿No? Empieza a causar daños en la piel, en el hígado, en intestinos y otros órganos, y puede llegar a morir el paciente. A lo mejor se va a curar del cáncer, pero puede morir por la enfermedad del injerto contra huésped. ¿De acuerdo? Por tanto, es una cosa que, sin más, no vamos a saber. Y vais a ver, si miráis fotos, aparecen como zonas rojas por todo el cuerpo, en la piel y en los órganos, y ostras, impresiona bastante. En el caso de la inmunoterapia hay un hinchazón y una debilidad generalizada. En el caso de la terapia hormonal o endocrina, fatiga y debilidad ósea. En el caso de la terapia dirigida también hay fatiga y un efecto adverso puede ser el aumento de la tensión arterial. Y en el caso de la medicina de precisión y protonoterapia nos encontramos que bueno, pues disminuyen los efectos adversos de, de los anteriores tratamientos. No obstante, también tiene, pero en menor medida y en menor intensidad. Vale, tema de fármacos. A lo mejor pensamos, hombre, qué palo fármacos, tal cual. No, bueno, son bastante importantes que sepamos fármacos y los efectos adversos que pueden tener. Como veis, se dividen en grupos. Cada grupo tiene una función específica. Es como si hablamos de fármacos analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, antital, ¿sí? Y dentro de ese grupo tienen una función y nos encontramos en cada grupo muchísimos fármacos. No sé si en el caso de América Latina varían los nombres, no lo sé, no sé hasta qué punto, creo que sí, pero no os voy a decir un nombre, solo os voy a poner un ejemplo luego de un fármaco usado. Pero, ¿por qué quiero decir esto? ¿Por qué nos interesa saber qué fármacos, qué quimio está tomando? Bien, como he dicho, cada grupo tiene ciertas funciones y se va a aplicar en un tipo de cáncer, o en otro tipo de cáncer, en un tipo de paciente, en otro tipo de paciente. ¿De acuerdo? Cosas importantes. No voy a leer los títulos, si queréis podéis hacer una captura de pantalla, lo que queráis, igualmente lo podéis encontrar. Por ejemplo, agentes alquilantes, disnea de esfuerzo, aparte de mareo, insuficiencia cardíaca congestiva y atrasia. Yo he subrayado este porque creo que cuando queramos plantear un tratamiento de fisio, esto lo hemos de tener en cuenta. Antiandrógenos, pérdida muscular y osteoporosis, por ejemplo. Esto lo hemos de tener en cuenta. Agonista de la hormona luteinizante. Este no suele estar tan aplicado en infantil, sobre todo en adultos, pero bueno, también lo hemos de saber. Pues puede tener disfunciones cognitivas, dolor de huesos, anemia y disfunciones sexual. Inhibidores de la quinasa, trombosis venosa profunda, bradicardia, infarto agudo. Ojo, infarto agudo. Esto es muy importante en nuestro tratamiento. Osteoporosis y dolor de huesos, insuficiencia cardíaca, aumento de peso. Aumento de peso, trombosis, accidente cerebrovascular, antraciclinas. Las antraciclinas, luego las explicaré, pero tela con estas. Son muy cardiotóxicas. Luego explicaré también qué es la cardiotoxicidad.
Fibrosis pulmonar, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva. Y estos últimos, artralgias, osteopenia y neuropatías periféricas. Y dirás, bueno, ¿y a mí qué me importa esto? Bueno, pues, nos es muy, muy, muy valiosa esta información. En el caso de, por ejemplo, que trabajes en un hospital, se lo puedes preguntar a las mismas enfermeras o equipo médico qué está tomando. Y a partir de ahí tú vas a la AEMS, que es la Asociación Española de Medicamentos, y buscas ese fármaco que está tomando y vas a mirar los efectos adversos, efectos secundarios, para qué está indicado, para qué no está indicado, y eso lo vas a tener en cuenta en tu tratamiento. Para ello he puesto un ejemplo, que es imatinib, que es un fármaco para la leucemia, que es un inhibidor de la quinasa, que se usa, como vemos aquí, en pacientes adultos y pediátricos con leucemia mieloide crónica, además de otro tipo, y aquí había un largo etcétera, de indicaciones terapéuticas. Pero vamos a la página web y vemos esto. Esto es lo que más nos interesa a nosotros. ¿De acuerdo? Son reacciones adversas. Solo voy a leer las que son muy frecuentes y frecuentes. ¿De acuerdo? Muy frecuentes es 1 de cada 10 y frecuentes es 1 de cada 100, para recordarlo. Muy frecuentes, nos puede provocar espasmos y calambres musculares, dolor musculoesquelético, incluyendo mialgia, artralgia y dolor óseo. También puede provocar hinchazón en las articulaciones. Trastornos respiratorios torácicos o mediastínicos, disnea. Esto nos va a interesar mucho. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, edema, fatiga y debilidad, como trastorno general. Y trastornos del sistema nervioso, mareos y parestesias. ¿Con esto qué quiere decir? Que cuando tengamos que hacer un tratamiento, en el caso de que el paciente tome este fármaco o cualquier otro, esto lo vamos a tener que tener muy en cuenta. Muy en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a adaptar el tratamiento a este tipo de paciente. Y 2, para que no pensemos que o hemos hecho mal algo en el tratamiento, porque al día, dentro de 2 días, te dice, ostras, es que tengo las articulaciones hinchadas o tengo calambres musculares. Y dices, pero si lo que hicimos de fisio tampoco fue tan duro. ¿De acuerdo? Pues son cosas que hemos de saber, 1, para estar más seguros y 2, para no asustarnos. ¿De acuerdo? Por tanto, efectos adversos de tratamientos crónicos, así como norma general, tenemos la fatiga y el dolor. Estos dos son con los que más tendremos que luchar, con los que más. Más adelante os explicaré cómo podemos abordar a un paciente así. También encontramos neuropatías periféricas, sobre todo por radio, edemas y linfedemas, también por radio, neutropenias, en el caso de también radio, quimio, trasplantes celulares, alopecia y llagas. Con estos últimos poca cosa podemos hacer, ¿de acuerdo? Hay muchísimos más efectos adversos, pero estos son, podríamos decir, los principales, ¿de acuerdo? Vale, empezamos el tema de fisioterapia oncológica. Dicho esto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna cosa que queráis que vuelva a repasar, algún concepto que no haya quedado claro? Espero, ahora estoy con el chat y espero 15, 20 segundos y si veo que no hay preguntas, pues seguimos adelante. Vale, estoy viendo el tema de factores de riesgo o por hábitos previos de la madre. Creo que te referías a factores durante el embarazo o parto. Sí, puede haber riesgo de que el paciente, el niño, o en este caso el embrión, pueda de alguna manera ser más predispuesto a padecer ciertos tipos de cáncer si la madre tiene ciertos hábitos tóxicos. Sobre todo el alcohol y el tabaco afectan muchísimo más de lo que pensamos. Y ahora por lo menos se puede dar radio más local, así no se ataca tanto a las células sanas. Sí, exacto. Cada vez, yo creo que por suerte la oncología y la parte sobre todo médica está evolucionando muchísimo. De hecho, tú miras la oncología de hace 20 años y no se parece para nada
pero para nada la oncología de ahora, mucho más específica, eh, más nueva y nuevos tratamientos que esto pues para el paciente es ideal. Y está muy bien que se esté invirtiendo en este tipo de pacientes. ¿Se podría considerar un factor de riesgo el tratamiento con, con células madre? Sí, el tratamiento con células madre. Mira, sinceramente, desconozco esta respuesta, por tanto no te voy a decir que sí, que no, porque mm, yo de lo que no sé no hablo, ¿de acuerdo? Lo podemos buscar si quieres y pásame luego tu mail y te lo digo, ¿de acuerdo? Yo tengo una duda. Hablaste de la alimentación como uno de los factores de riesgo, sobre todo ligado a la obesidad, pero ¿hay algún alimento componente que lo sea por sí? A ver, últimamente se está viendo que todo el tema de ultraprocesados es grave, es bastante grave, porque afecta a la microbiota intestinal. Un alimento concreto no te sabría decir, es más bien estilos de vida que llevas y una alimentación en general, una alimentación sana con un estilo de vida, con cierta actividad física, comes bien, no tienes hábitos tóxicos, es mucho más probable que ese factor de riesgo disminuya que en comparación a alguien que siempre come fritos, siempre come patatas, refrescos, que no hace ejercicio, está obeso, además fuma, bebe. Sí que es posible que obviamente ese factor de riesgo esté mucho más incrementado, pero lo que digo, es una lotería, ¿eh? A veces puede ser que te encuentres con pacientes que llevan fumando toda su vida y no tienen un cáncer de pulmón, y otros pacientes que no han fumado en su vida y lo pueden desarrollar. No obstante, es bastante raro que un paciente que no haya fumado pueda tener un cáncer de pulmón, pero sí que lo puede tener. Y contesto dos o tres preguntas más y ya está. Sí, todos somos real fooders, sí. A ver, antes has comentado algo sobre la flora. ¿Podría desarrollar un poquito más? Sería mucho tiempo el que tendría que hablar. Os recomiendo que miréis, por ejemplo, FISAC. No sé si lo conocéis. Es una página web que también tiene una cuenta de Instagram muy buena y tiene un post sobre ello. Luego, si mientras en la ronda de preguntas os lo busco y te lo paso, porque explicarlo ahora es un poquito lío. ¿De acuerdo? Vale, sí, empezamos la parte de fisio. Vamos allá. ¿Cómo es el paciente oncológico pediátrico? ¿Cómo es? ¿Cómo pensáis que es? ¿Es diferente al de adulto? Hemos visto. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que nos encontramos? Me gusta mucho esta frase. Y es que dice, cuando hablamos de tratar el cáncer infantil, no debemos pensar en adultos pequeños. Los niños tienen necesidades terapéuticas específicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es lo mismo un adulto que un niño. Y esto puede sonar muy obvio. Mira, hombre, claro que no es lo mismo. Bueno, hay gente que no, que no lo sabe. Un adulto levantar una pesa, pues dirá, pues muy bien, pues la he de levantar y ya está. Para un niño, a lo mejor se siente un superhéroe, ¿sabes? Y saber jugar con esto, con lo que pueda pensar el niño y hacer las cosas divertidas, puede hacer que el niño se adhiera mucho más al tratamiento, que muchísimo más, que incluso un adulto. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí ya somos un poquito ya más concretos, cómo es el paciente oncológico pediátrico. ¿De acuerdo? En el caso del tratamiento he puesto solo 3, pero hay más. Pero creo que son las que más nos pueden interesar. Y es que durante el tratamiento nos encontramos el típico factor que siempre hay en este tipo de pacientes, el sedentarismo. ¿Por qué viene dado este sedentarismo? Había un estudio que decía que tiene 3 causas este sedentarismo.
Y la primera causa es, obviamente, la fatiga inducida por los tratamientos médicos, que esto es una realidad y como habéis visto de los efectos adversos, es bastante común la fatiga. Dos, que suelen ocurrir estos cánceres en niños donde se empieza a hacer deporte. Y cuatro, el sedentarismo viene dado por el miedo de la fragilidad del niño que le dan los padres. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguna vez vais a una planta de oncología infantil, los juegos que suelen tener los niños son juegos de jugar en la cama. ¿De acuerdo? Desde consolas, cartas, juegos de mesa, no suelen haber juegos que se muevan. También va a depender obviamente del tratamiento y del estadio y de la dureza de la quimio, de la radio y obviamente de cuánto tiempo lleve haciéndolo. Pero muchas más veces de las que creéis, los niños se quedan en la cama porque están cómodos, porque están bien y están tranquilos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esto aumenta el sedentarismo y esto lo vamos a ver como un problema después del tratamiento. Este sedentarismo provoca unas limitaciones físicas también. La cirugía también provoca unas limitaciones físicas. La fuerza baja mucho. Son los niños con debilidad muscular. La masa muscular también disminuye. Y por ende, la condición física, juntado a las limitaciones físicas y el aumento del sedentarismo, baja en picado. En picado. Va a depender mucho también, obviamente, del tiempo que el niño esté ingresado. Pueden haber niños que pueden pasarse una semana y media, luego se van porque hacen el tratamiento en casa o por lo que sea. Niños que se pueden pasar 2 meses, medio año o más de un año. ¿De acuerdo? Y mira, si el niño está una semana, pues bueno, pues no creo que le pase nada, ¿no? Pero si el niño ya lleva más de 3 semanas y encamado, la condición física baja, pero muchísimo, pero muchísimo. Vamos a pasar al otro lado, que es después del tratamiento. Imaginemos, ¿no?, que este niño pues, acaba sus sesiones de quimio, de radio, en principio está ya curado y nos encontramos con bastantes problemas. En el caso de debilidad muscular o amputación, la marcha se ve comprometida. Lo primero, la fuerza se ve comprometida. El dolor puede ser que aún siga en su cuerpo, como hemos visto antes, tema de radioterapia, a lo mejor dentro de 2, 3, 4 meses te sigue el dolor. El más importante, fatiga y condición física por los suelos, pero por los suelos. Una fatiga bastante grande y una condición física desastrosa muchas veces. Un shock emocional, tanto durante el tratamiento como después del tratamiento. Esta parte de shock emocional, ya sé que esto es competencia de psicología, solamente lo digo por experiencia, ¿de acuerdo? Shock emocional, en el caso de niños muy pequeños, y con muy pequeños no me refiero a niños de 1 año o 2 años, sino me estoy refiriendo a pacientes de a lo mejor 5, 6, 7 años, no tienen conciencia de lo que es el cáncer. No la tienen. ¿Quién tiene esa conciencia realmente? Los padres o familiares. Por tanto, el niño sí que puede ser que se encuentre mal, que esté débil, que esté cansado, pero lo verá como que simplemente está enfermo y ya está. Claro, los padres lo ven desde el punto de vista de los padres y, hostia, es que mi niño tiene cáncer, ¿de acuerdo? Por tanto, puede haber un choque emocional tanto sobre todo en adolescentes y por parte de los padres. Afecta no solo al niño, sino también a toda la familia y todo su entorno. Puede no, suele disminuir la calidad de vida. Aquí en la calidad de vida quiero hacer una pequeña paréntesis y es que, claro, ¿qué entendemos por calidad de vida? Pues no lo podemos definir realmente porque la calidad de vida es subjetivo de cada uno. A lo mejor imaginamos un niño que está
todo el día estando sano, en la cama, con la Play, comiendo patatas y yendo al cole y ya está, pues su calidad de vida, su umbral de calidad de vida, pues será poder jugar a la Play sentado, ¿sabes? Sin embargo, en el caso de un niño o una niña que haga, por ejemplo, fútbol, o básquet, o vóley, o artes marciales, 2 o 3 días a la semana, y además, por los fines de semana, se va a caminar con los padres a la naturaleza y además, pues toca un instrumento y tal y cual. ¿Qué pasa? Que el umbral de calidad de vida está mucho más arriba. En el caso del primer niño que diga, uy, no puedo correr, bueno, da igual, como que tampoco me interesaba, le dará igual, pero en el segundo niño, ostras, ahí la calidad de vida sí que se ha visto comprometida. ¿De acuerdo? Por tanto, el tema de calidad de vida, un poquito lo cogemos con pinzas porque va a depender un poquito de cada persona. Sí que es verdad que a veces, claro, ostras, es que ahora no me puedo levantar de la silla, sí, estoy de calidad de vida. O sea, tengo que mejorarla. Bueno, para ti es eso, a lo mejor para alguien, ahora lo traslado en adultos, es poder hacer un peso muerto. ¿Sabes? Es muy diferente. Cada uno tiene el umbral de calidad de vida en un lugar o en otro. Y por último, puede provocar un aislamiento social. ¿Por parte de quién? Pues por parte de casi todos. Tema de padres. Fragiliza mucho al hijo, pero muchísimo, muchísimo más de lo que creéis. Hasta el punto de que no hagas nada, no hagas ejercicio, no te muevas, te hacemos todo. Esto no es bueno para el niño. Luego voy a explicar un poquito más sobre esto, pero esto no es bueno. En el caso de, por ejemplo, educadores o profesores o, no, el niño tranquilito, la niña tranquilita, que no haga nada. No, no, a ver, es un paciente superviviente que puede seguir, no puede, no, ha de seguir con su vida normal, la ha de seguir y no les hemos de limitar en ningún tipo de actividad, en ningún tipo de actividad. De hecho, les hemos de animar a que se puedan llegar a trabajar físicamente y ejercitarse. De hecho, lo ideal, que lo voy a explicar después, son, por ejemplo, los deportes. Es ideal que haga deporte, pero ideal. No pensemos que, uy, no, no le voy a hacer deporte, no sea que se me rompa o que le pase algo. No, 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 no. No, lo mejor que puede hacer el deporte. Eh, un pequeño apunte también del tema de los niños, y es que a lo mejor lo que voy a decir ahora es un poco duro de decir, pero hay niños que son muy listos y que se llegan a aprovechar a veces de su situación, sobre todo después del tratamiento, para que todo su entorno les haga de todo. Ay, es que no puedo ir a coger el vaso de agua. Ay, ¿me puedes encender la tele? Oye, no. Aquí hemos de ser muy, muy directos y decirle, a ver, esto lo puedes hacer de sobra, no me tomes el pelo. Y en el caso de estar dentro del hospital, en una estancia intrahospitalaria, también, ¿eh? No te pienses que no se aprovechan de eso, de, uy, no, tal cual. Ojo, a veces sí que lo pueden decir en serio, pero otras veces los niños son más listos que el hambre, ¿de acuerdo? Y ponen muchas excusas, ¿de acuerdo? Como fisios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a animarlos, obviamente, siempre que se pueda. Y si podemos, debemos poder encontrar la colaboración de los padres para que hagan y nos ayuden en los tratamientos, ¿de acuerdo? A motivar a que el hijo lo haga, ¿de acuerdo? Por tanto, una cosa que quisiera decir que no he dicho antes, el niño, el paciente concretamente oncológico, no olvides que es un niño, no lo olvides, que va a tener sus actitudes, que va a tener su manera de ser, que va a tener sus cosas, pero recuerdo, es un niño o una niña, ¿vale? Por tanto, eso lo hemos de tener muy en cuenta, que no es que sea un bicho raro que tiene cáncer, no, 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 sino que es un niño con sus gustos, con sus preferencias, con sus movidas, con sus tal, con sus cual, que desafortunadamente está pasando por un proceso de cáncer, ¿vale? ¿Cómo puede afectar? Y ahora vais a ver que ya son cosas más específicas para nosotros, los fisios. ¿Cómo puede afectar los tratamientos o cómo puede afectar el cáncer en el paciente? Estas cosas
es aplicable también al adulto, ¿de acuerdo? He hecho aquí una pequeñísima recopilación, pero para que lo veáis un poquito. A nivel musculoesquelético, debilidad muscular, como hemos ido diciendo, la sarcopenia, que es la debilidad muscular y la disminución de masa muscular y pérdida de fuerza. Sarcopenia por fármacos, ¿de acuerdo? Que esto se ha de decir, no por edad. Trastornos de la marcha. Imagínate que pues, ese paciente oncológico ha sido amputado, va a tener un trastorno de la marcha. O por esa debilidad muscular puede tener un trastorno de la marcha. Paciente con osteoporosis. Suele ser dada como efecto secundario de ciertos fármacos. Osteoporosis, ojo, cuidado, a ver qué le hacemos, ¿de acuerdo? Falta de equilibrio, puede pasar también. Problemas en el crecimiento y desarrollo. Imagínate un niño de 1 año que se pasa literalmente 1 año en la cama, o un niño de 3 años. ¿Cómo eso puede llegar a afectar en el crecimiento y desarrollo? A nivel cardiovascular, encontramos fatiga, como hemos dicho antes, fatiga, lo típico. A nivel también cardiovascular encontramos cardiotoxicidad, que eso quiere decir que le va a costar más al corazón hacer ciertas funciones. Y esta cardiotoxicidad, sobre todo, se encuentra en el futuro. ¿De acuerdo? Una vez ya acabado ese tratamiento oncológico, nos encontramos con muchos problemas de cardiotoxicidad en ciertos fármacos. También nos podemos encontrar linfodemas o edemas. A nivel respiratorio nos podemos encontrar con disneas o secreciones. Aquí, perdón, he puesto drenajes, pero es secreciones. ¿De acuerdo? Disnea, pues la vamos a tener que tener en cuenta en nuestro tratamiento. A nivel neurológico, dolor, neuropatía periférica, neurotoxicidad, todo esto suele ser dado por los tratamientos médicos. Uno de los problemas que nos encontramos con el cáncer, y por eso nos cuesta tanto detectarlo, es que no duele. No duele a no ser que haya crecido mucho y, por ejemplo, esté presionando un nervio. Pero como tal, el cáncer muchas veces no duele. Y es o por la salud pública que hace ciertos cribajes y hace test, o a veces lo encontramos de casualidad. Los típicos cánceres de pulmón a veces lo encuentran de casualidad porque venía para otra cosa, se le ha hecho una radiografía y ya no encontró ciertas cosas. Por tanto, uno de los problemas del cáncer es que no duele. Lo que duele sí que son los tratamientos, muchas veces. Y a nivel urinario, pues puede provocar incontinencia, sobre todo en cánceres de próstata, de vejiga. No son tan típicos en niños, pero podría provocar. Y como podéis ver, en todos estos y más, podemos trabajar como fisioterapeutas. Tenemos que tener nuestras precauciones, pero podemos trabajar. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Llega un niño o llegas tú a su habitación, como sea. Vamos a hacer una valoración. Una valoración de movimiento normal, estado funcional del niño, ¿sí? A nivel físico, cómo está, la condición física, a nivel de movilidad, a nivel de fuerza, estado neurológico, digestivo, está bien, está bien. Y para mí, de las cosas más importantes son sus gustos y preferencias. Y dirás, hombre, ¿por qué esto no es un tratamiento, no es una valoración como tal? Bueno, pues te sorprenderá que a la hora de aplicar un tratamiento, ¿qué crees que le va a gustar más? ¿Un tratamiento soso o aburrido? ¿O un tratamiento que le guste, por ejemplo, que le gusta el básquet? Imagínate hacer un tratamiento de fisioterapia para trabajar la fuerza en la extremidad superior o inferior, haciendo juegos de tirar la pelota, encestar. Claro, aquí el niño es que se lo va a pasar pipa. ¿Que le gusta el fútbol? Pues hacemos un tratamiento a ver si lo podemos enfocar de fútbol. ¿Que le gusta otra cosa? Pues a ver si lo podemos hacer, ¿verdad? No siempre va a ser posible, pero siempre que se pueda, pues vamos allá.
Muy bien. Más concreto aún, ¿qué trabajamos como fisioterapeutas? Por ejemplo, después de una cirugía. Balance articular. ¿Cómo está? ¿Podemos trabajar? Sí, sí, ya digo yo que sí. Mantenimiento de la condición física. Lo mismo, un niño o una niña que está encamado, la condición física baja mucho. Y si además le sumamos los efectos adversos de la quimio, radio, todo lo que se le pueda dar, la hemos de mantener esa condición física. Reeducación de la postura, por ejemplo, en el caso de que, como vemos en la foto, se le haya amputado, por ejemplo, una pierna. Tendremos que hacer una reeducación en la bipedestación, en equilibrio y en la marcha, enseñarle a andar, enseñarle a tal. Recuperar su autonomía. A veces la pueden haber perdido o tienen menos, pues bueno, vamos a recuperar tu autonomía. Y podemos hacer también tratamientos de las secuelas neurológicas. Más concreto aún. Aquí ya puede ser interesante, bueno, pues explicarlo un poquito más. Náuseas y vómitos. Hemos visto que era un efecto típico en el caso de quimioterapias. ¿De acuerdo? Masaje oncológico. No sé si a alguien le sonará, ¿de acuerdo? Es un masaje muy suave. Y cuando digo muy suave, es muy suave. Es ponerte la mano, literalmente, poner la mano encima del brazo, que notéis un poco vuestros pelos y que hagáis ligerísima presión y hagáis desplazamientos. Ya está. O sea, apenas casi ni se mueve la piel, súper poco. Imaginaos el grado de presión que se hace. Luego explicaré un poco más en profundidad esto, ¿de acuerdo? El masaje oncológico se dice que hay una mejora en la percepción del dolor, la reducción de la fatiga, la mejora de la ansiedad, reduce las náuseas, depresión, la mejora, y también alteraciones del sueño, problemas de memoria, boca seca, dificultad para respirar, el masaje oncológico. El dolor. ¿Podemos tratar el dolor? Sí, claro que podemos. ¿Cómo? Yo es que soy gran fan del ejercicio. El ejercicio terapéutico y masaje oncológico. ¿De acuerdo? Se ha demostrado que el dolor lo podemos tratar con ejercicio terapéutico. La fatiga con ejercicio terapéutico también. La neurotoxicidad la podemos tratar, por ejemplo, con una estimulación sensitiva y también de la propiocepción. Repito, esta neurotoxicidad suele venir dada por la radioterapia. Artralgias, ejercicio terapéutico. Cicatriz, ¿la vamos a tocar? Sí, pero tiene unas precauciones, que es a partir de un mes de que se haya hecho y intentamos evitar tocar la zona que ha sido operada. Y ahora pensamos un poquito en lo que habíamos dicho de la fisiopatología del cáncer y la angiogénesis y cuándo se activaba esa angiogénesis, que era en procesos de cicatrización, ¿de acuerdo? Y empezar ya a juntar conocimientos para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Movilizaciones las podemos hacer? Obviamente que sí, a poder ser sin dolor, ¿de acuerdo? Y más en niños, que como le hagas daño a un niño, te va a perder la confianza, te la va a perder. Por tanto, el niño te lo ganas e intentas no provocarle dolor. Movilizaciones articulares, pues respetamos el límite del paciente y evitamos hacer tracciones, sobre todo para no comprometer a nivel vascular ni linfático. De acuerdo, ¿os acordáis de esta diapositiva de balance que durante el tratamiento, en el caso de la cirugía, podemos tratar el balance muscular, mantenimiento de la condición física, recuperación, todo esto? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Lo podemos trabajar mediante el juego? Y la respuesta es sí. Sí que lo podemos trabajar mediante el juego. ¿Qué pasa? Que a veces es difícil. Es difícil porque nos faltan ideas o lo que sea. Pero se puede trabajar mediante el juego. Que tú puedes hacer un tratamiento que al niño se lo pase bien, disfrute, sonría, se olvide de que está haciendo fisioterapia, o sea, esté contento y además esté trabajando lo que tú quieres que trabaje, un 10, chapó.
Y si además tienes en cuenta las indicaciones y contraindicaciones y sabes por qué estás haciendo eso, un 10, o sea, ya lo tienes ganado, lo tienes ganado, ¿de acuerdo? Una frase muy bonita, no sé si alguien la conocerá, de Pulseras Rojas, que es una serie que se hizo aquí en Cataluña, de niños con cáncer, que dice esta frase y me encanta. Es que en el hospital los niños pueden estar calvos, delgados, tener los huesos reventados, el corazón fastidiado o llevar siempre pijama. Pero no por eso dejamos de ser niños con ganas de divertirnos. Y es que es verdad, y es que es verdad, es que es muy diferente el paciente oncológico pediátrico del adulto. Muy diferente. Un adulto no piensa en jugar, no lo piensa. Un niño sí, está todo el día, quiero pasarlo bien. Obviamente. ¿Podemos adaptar dentro de lo posible nuestro tratamiento? Hagámoslo. Si lo podemos hacer, hagámoslo. Se lo van a pasar súper bien. Se lo van a pasar súper bien. Y por tanto, no olvidar nunca que es un niño. Que es un niño pequeño que le gusta disfrutar y jugar. Vale, ejercicio. Vale, antes de ir a por esta, ¿alguien tiene alguna duda? Estaré aquí 20, 30 segundos por si alguien tiene alguna duda de lo que hemos estado hablando. ¿El masaje oncológico no es parecido al drenaje linfático? No, el drenaje linfático suele ser más duro y más profundo. El masaje oncológico es, de verdad que es súper suave, súper suave. ¿Vale? Si nadie tiene preguntas, Adrián. Si nadie tiene preguntas, pues seguimos. Ejercicio y cáncer. A ver, bien de tiempo. Hostia, me pasa, madre mía. Ya llevo una hora. Vale, ya acabamos, ya acabamos. Ejercicio y cáncer. Esta frase me encanta, literalmente. Motivar, y esta quiero que la apuntéis porque tanto para mí como para vuestros pacientes, como para vosotros, para quien sea, es muy buena frase. Y dice, motivar no es dar ánimos, sino es dar motivos. Que tú a un paciente le digas, venga, estás haciendo muy bien, venga, ya está, el paciente es muy probable que pierda la alianza terapéutica, muy probable que no la siga. ¿Qué pasa? Que le has de dar motivos. Y ahora os voy a explicar los motivos por los cuales el ejercicio y el cáncer han de ir juntos. ¿Por qué el ejercicio mejora el cáncer? Bien, en esta revisión sistemática dice que los beneficios del ejercicio durante y después del tratamiento oncológico, pues se provoca esto. Hay un mantenimiento o una mejora en la masa muscular. Y ya vamos a ver que a cuanta más masa muscular, más supervivencia vas a tener. ¿Vale? Es más probable que tú superes ese cáncer y seas un superviviente. Más fuerza, más potencia, mejor acondicionamiento cardiorrespiratorio, mejor función física, función inmune. Nos interesa mucho la función inmune porque es el controlador, el que va a dejar pasar o no pasar ciertos patógenos o bueno, aquí es un poquito hay gente que dice sí, que el ejercicio te va a evitar 100% que tengas cáncer. No, no es del todo así. Lo podemos coger un poco con pinzas, pero no es del todo así. Sí que mejora en un gran porcentaje, disminuye, perdón, el riesgo de padecerlo, pero al 100% nunca hay nada seguro. Mejora también el rango de movimiento, la imagen corporal. En el caso de los adolescentes, muy importante la imagen corporal. No es lo mismo verte delgado y de color gris, que es como suelen ser, que con un color ya más vivo y con una buena imagen física. Mejora la autoestima y el estado de ánimo. Que reduce, y esto es de los más importantes, intensidad de los síntomas secundarios de los tratamientos médicos. Reduce las náuseas, reduce la fatiga y el dolor, que esto nos interesa mucho porque hemos visto que son de los efectos adversos más típicos, la fatiga y el dolor.
Reduce los días hospitalizados, el estrés psicológico y emocional y la depresión y ansiedad. Muy importante también tener una buena salud mental. Aquí, para que lo veáis un poquito ya más, un poquito mejor. Primero, limita la toxicidad a la quimioterapia y su tolerancia. ¿De acuerdo? Es decir, reduce y limita los efectos secundarios tanto de la enfermedad como de la quimio y mejora la tolerancia a ese tratamiento. Muy importante. A veces, y uno de los problemas que te encuentras es que los niños lo que no les mata no es el cáncer, sino la quimio, ¿no? Mata en el sentido de, ostras, es que me está destrozando por dentro. Y incluso la quimio la ven como, entre comillas, un veneno ellos, porque la quimio es lo que duele, realmente, lo que te deja con dolor, con fatiga y con un montón de efectos adversos que son muy molestos a veces y dolorosos. El ejercicio aumenta la supervivencia. El ejercicio reduce la fatiga relacionada con el cáncer. El ejercicio aumenta el tejido muscular y los niveles de fuerza. El ejercicio mejora la calidad de vida. ¿De acuerdo? Estos son los motivos para motivar, no son los ánimos, estos son los motivos. Si tú vas a hacer ejercicio con una buena prescripción, te va a hacer todo esto, ¿vale? Ok, a ver, un segundo. No, vale, pensaba que lo había. Bueno, sí, esto lo he de decir. Eh, Precauciones, que creo que no tengo diapositiva. Precauciones o cosas a tener en cuenta a nivel de cuando trabajamos haciendo ejercicio. ¿Cuándo lo evitamos? Esto no creo que no hay diapositivas, simplemente lo voy a decir. Por ejemplo, hemos de evitar en periodos de riesgo de infección. Por ejemplo, puede ser una cirugía reciente con neutropenia, que son los neutrofilos bajos, o cuando hay el uso de catéter. ¿De acuerdo? Ahí hemos de intentar evitar hacer ejercicio en estos riesgos de infección, que a lo mejor lo puedes hacer dentro de 2 o 3 días, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor ese día no lo haces. En el caso de que hayan ataxias, mareos o neuropatías sensoriales periféricas, intentaremos hacer ejercicios que requieran de mucho equilibrio y coordinación, o si los hacemos, vamos a tener el doble o el triple de cuidado, ¿de acuerdo? Cuando haya dolor óseo o plaquetas bajas o metástasis óseas, intentar evitar hacer ejercicios de alto impacto, porque el hueso está débil. Cuando haya náusea, disnea, fatiga, debilidad muscular, hemoglobina baja, intentar no hacer ejercicios de alta intensidad. ¿De acuerdo? Vale, estos son las precauciones o, entre comillas, contraindicaciones del ejercicio. Luego explicaré las generales, pero estas son las del ejercicio. Y ahora viene la parte de 100% fisioterapia oncológica, que es la parte de riesgo-beneficio. Si estáis familiarizados con el tema de fisioterapia oncológica, veréis que hay como dos posturas de profesionales. Los profesionales que dicen que sí, que se pueden hacer cosas, y los profesionales que dicen sí que se pueden hacer, pero intentas hacerlas al 100% de seguridad. Si no estás al 100% seguro de que eso va a funcionar, mejor no lo hagas. ¿De acuerdo? Y claro, nos encontramos que sí, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que mejor cuidado. ¿De acuerdo? Se tendría que consensuar esto. ¿Por qué? Porque faltan estudios. Y por eso aquí cada uno pues, intenta, mediante la experiencia, mediante lo que lee, pues hacer un tratamiento u otro. Y ahora te digo, bueno, pues ten en cuenta el riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Aprende de los mecanismos fisiológicos del cáncer para poder entender que tu tratamiento va a ser seguro para el paciente. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, ahora simplemente vais a tener que responder sí o no. En el caso de, y lo paso a adulto para que sea más claro, un cáncer de mama, imagínate que por lo que sea la paciente te llega a consulta o en el mismo hospital que se ha torcido el tobillo. ¿Tú le pondrías un TENS? ¿Se la podemos responder sí o no? No pido que me lo expliquéis. No, no.
no, no, vale. Exacto. Vale, vale, no os voy a pedir el por qué porque pues, nos pasaríamos aquí un buen rato. ¿Por qué? Un TENS, ¿por qué no? Pues porque nos encontramos que puede favorecer a la generación de la angiogénesis, es decir, de vascularización. Y recordamos que la vascularización hace que el tumor pues pueda nutrirse, crecer. Claro, pero dirás, hombre, pues que está lejos. Sí, tiene un cáncer de mama y el tobillo está a la otra punta. ¿Qué pasa? Bueno, yo te voy a preguntar, ¿realmente necesitas poner ese TENS? Es decir, ¿necesitas correr ese riesgo por poner un TENS? Yo creo que no, ¿sabes? Y tú quieres decir, vale, ¿puedo tratar este esguince de tobillo de otra manera, más segura? Y seguramente bien, sí, claro que lo puedo hacer. Pues es aquí donde quiero ir, ¿de acuerdo? A que sí que has de estar seguro de lo que es de hacer y intentar no hacer esas cosas que no son del todo beneficiosas o el riesgo-beneficio no es del todo positivo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? En el caso de que un paciente de cáncer vaya a una mutua, ostras, si siempre le ponen máquinas, ahí va a haber un problema muy grande. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que a lo mejor va a despertar de nuevo el cáncer? No, no quiere decir, pero es que estás jugando con todo. ¿De acuerdo? Hay gente que dice que, pues, bueno, eh, merece la pena correr ese riesgo. ¿De acuerdo? Y yo lo que pienso es, yo creo que te lo puedes evitar y puedes hacer otro tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Que tampoco es que le vaya a solucionar la vida al paciente que le pongan un TENS en el COVID, ¿de acuerdo? A lo mejor es mejor ejercicios activos, ejercicio terapéutico, este tipo de cosas, que no ponerle un TENS. Otra cosa es, por ejemplo, que estemos hablando de cuidados paliativos. Vale, y ahora en el tema de cuidados paliativos no quiere decir que sea un paciente que se va a morir, sino que se cronifica, ¿de acuerdo? El cuidado paliativo es curar, o sea, perdona, cuidar al paciente y que esté lo mejor posible, bueno, teniendo esa enfermedad. Ahí sí que puede haber un consenso entre fisio y paciente sobre ciertos tipos de tratamiento, ¿de acuerdo? Pero sí puedes evitar hacer un TENS, un ultrasonido o un choque, aquí te si realmente el riesgo-beneficio tampoco es muy positivo, ¿de acuerdo? Con indicaciones y precauciones generales con los pacientes oncológicos, no solo pediátricos, sino todos, ¿de acuerdo? Tanto adultos como infantiles. Fiebre, más de 38,5, mejor no trates, mejor no trates. Espera a que esta fiebre baje, espera a lo mejor al día siguiente, dentro de 2 o 3 días, y vienes. Infecciones, como hemos dicho antes, nada. Infecciones mejor no tratar en esos momentos, ¿de acuerdo? Heridas abiertas, mejor obviamente que no, mucho riesgo de infección. Cardiopatías graves, sobre todo en el nivel de trabajar con ejercicio. Taquicardias, mejor que no, también ejercicio. Hipotensión, mejor que no. Y en el caso de fatigas extremas, ¿vale? Sí que el paciente puede estar fatigado 6/10, pero puedes hacer algo. Otra cosa es que esté fatigado el 10/10 o 9/10. Ahí poca cosa vas a hacer. No porque no tenga ganas, a lo mejor es que no te lo va a tolerar, que a lo mejor no se puede ni levantar de la cama, literalmente. ¿De acuerdo? Ahí pues tendrás que pensar si puedes hacer algo, lo haces, y si no, pues esperas un par de días. ¿De acuerdo? Vale, y ahora viene la parte de precauciones generales. Voy a empezar por abajo, ¿de acuerdo? Porque es como de más fácil a más difícil. En el caso de las plaquetas y la hemoglobina, vamos a pedir un hemograma que te va a explicar, pues, o sea, te van a medir ese tipo de variables. En el caso de las plaquetas, lo normal es tener entre 150.000 y 450.000 por metro cúbico. ¿Cuándo se consideran bajas? Inferiores a 50.000, ¿de acuerdo? ¿Quiere decir que no puedo tratar al paciente? No. Quiere decir que, por ejemplo, si están entre 30.000 y 50.000, tenemos que hacer ejercicios activos libres, isométricos y con una resistencia moderada, ¿de acuerdo? O sea, bajar el ritmo. En el caso que tengan entre 20.000 y 30.000,
ya más bien ejercicios pasivos, activos libres y asistencia con autoayuda. ¿De acuerdo? Y en el caso de que tenga plaquetas inferiores a 20.000, directamente ni tocar. Ni tocar quiere decir que coge energía tumbado en la cama y ya está. Ahí no voy a hacerte nada. ¿De acuerdo? En el caso de la hemoglobina tenemos normalmente entre 12 y 16. Cuando es inferior a 10 ya hemos de empezar a tener cuidado. ¿De acuerdo? Entre 10 y 8 bajamos muchísimo el ritmo, como decía antes, ejercicios pasivos o activos libres y asistencia autoayuda. Y por debajo de los 8, lo mismo, ni tocar, ni tocar. Muy importante, no tratar encima del tumor. Puede parecer o no parecer obvio, pero ni terapias manuales, ni fricciones, ni mucho menos agentes físicos, literalmente encima del tumor. O sea, es obvio, porque va a producir un medio favorable para el tumor. ¿De acuerdo? O sea, eso descartadísimo. No provocar angiogénesis, ¿vale? Es una de las contraindicaciones o precauciones generales que se intentan dar, ¿no? Pero aquí es qué puede provocar angiogénesis, qué no puede provocar angiogénesis, qué niveles de ejercicio provocan angiogénesis, qué niveles de tal provocan angiogénesis, de temperatura, de tal. Aquí hay muchas variables, ¿de acuerdo? Aquí hay que tener mucho cuidado y saber, repito, la fisiopatología del cáncer y no solo del cáncer en general, sino si pudiésemos encontrar la fisiopatología de ese cáncer concreto, mejor que mejor, ¿de acuerdo? No friccionamos la cicatriz por lo mismo que he comentado antes, de que favorece la angiogénesis, la cicatriz. No producimos hiperemia e intentamos evitar la inflamación. ¿De acuerdo? ¿Qué objetivos queremos a corto, medio y largo plazo? Queremos, obviamente, que vuelva el niño o la niña a la normalidad. Queremos que se pueda integrar en el entorno, de nuevo, tanto en casa como en las actividades, en el colegio, de allá donde vaya. Queremos que, obviamente, un poquito va por la mano, que se pueda adaptar al niño. ¿Qué queremos? Importantísimo, ejercicio físico y deporte. Como he dicho antes, un incremento de la masa muscular mejora la supervivencia. Hemos visto los motivos por los cuales hacer ejercicio es bueno. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, ostras, pues meterle a un gimnasio a un niño pequeño, pues, por aquí, ¿sabes? Pero hacer un deporte que trabaje fuerza, por ejemplo, por poner uno, artes marciales, que se trabaja, se puede hacer y es que le va a ir súper bien y se lo va a pasar bien, va a ser divertido, va a aprender mucho y esto le va a ayudar, le va a ayudar. Y por último, educación. Educación tanto al niño, pese a que es un niño, no es tonto. Obviamente también depende un poco de la edad y no es lo mismo obviamente un niño de 3 años que un niño de 10 o un adolescente de 17, no es lo mismo, pero dentro de lo posible intentamos educar al niño, a los familiares y al entorno. ¿Cómo lo educamos? No fragilizándolo, ¿de acuerdo? No lo fragilizamos al niño. El niño puede hacer cosas. No le hagas todo, ¿de acuerdo? Y esto se lo hemos decir sobre todo a familiares y al entorno. Cuando digo entorno me refiero también a profesores, por ejemplo, que es uno de los problemas que nos encontramos con los profesores. Ay, no hagas nada, no hagas nada. ¿Sabes? Pues es importante esa educación. Por último, quedan las conclusiones. Esto os lo podéis copiar, de hecho os lo recomiendo que lo hagáis si os interesa todo este tema de cáncer y todo. Mirad estas páginas web. La primera, la Asociación Española contra el Cáncer, ¿de acuerdo? Muy buena para pacientes, por ejemplo, está dirigida a todos los públicos, se entiende bien, es sencilla, no hay problema con esto, ¿de acuerdo? Incluso si estás empezando con este tema de la oncología, puede ser incluso bueno que la podáis ver. Está todo en un lenguaje muy sencillo, ¿de
acuerdo? La GCO, la Global Cancer Observatory, este es muy bueno para ver el tema de incidencias y todo, y prevalencias y todo, de una manera gráfica. O sea, está súper bien, ¿de acuerdo? Os recomiendo que también la veáis. Cancer.gov y .org, esto ya es un poquito también como la Asociación Española contra el Cáncer, pero de Estados Unidos, y es un poquito ya más concreta, se encuentra más información, tratamientos médicos mejor explicados y todo. Personalmente me gusta más la primera, ¿de acuerdo? La GOV. A nivel nacional, aparte de la Asociación Española contra el Cáncer, nos encontramos la SEOM, ¿de acuerdo? La Sociedad Española de Oncología Médica. De ahí salen todas las guías clínicas para los médicos. Si podemos llegar a incidir aquí, porque el ejercicio, para que se recomiende el ejercicio, lo hemos conseguido todo. Porque a día de hoy nos encontramos que los médicos dejan ir al paciente y ya está, ¿sabes? Y bueno, pues ya estás dado de alta. Sí, sí, pero las secuelas que hay detrás pues suelen ser bastante grandes y podrían ayudarse bastante con el ejercicio. Y por último, JAMA Oncology, que esta ya es bueno, una página bastante más especializada en temas de papers, artículos y todo eso, muy concretos. Sí que es más médico, pero por si alguien me puede interesar, aquí también la dejo. ¿De acuerdo? Como conclusiones, ya acabamos. Me acuerdo un minuto más y no robo más tiempo. Conclusiones de tanto el paciente oncológico como de la fisioterapia oncológica. Es un paciente complejo. Y con complejo me refiero a que puede tener otras patologías, por ejemplo, una amputación de pierna, y tú lo tengas que tratar de esa amputación de pierna, pero teniendo en cuenta que realmente no es un paciente de amputación de pierna, que también, sino que es un paciente oncológico. Y esto te va a llevar a cambiar tu tratamiento, a tener cosas en cuenta que a lo mejor no tendrías con otro paciente. Importante, y aquí sí que quiero incidir mucho, un equipo multidisciplinar, tanto dentro como fuera, es decir, en la estada intrahospitalaria como fuera dada de alta ya, la estada hospitalaria. Tanto fisioterapeutas, médicos, enfermeros, enfermeras, psicooncólogos o psicooncólogas, nutricionistas, terapeutas ocupacionales y en el caso de estar fuera, los de CAFIT, ha de haber una comunicación constante. Porque yo, si no sé qué fármaco está tomando, a lo mejor no le puedo hacer cierto tratamiento. Si yo no sé qué operación le han hecho, a lo mejor yo no puedo saber el tratamiento que le puedo hacer y que le va a ir mejor. Yo, si no sé cómo está el niño o la niña o el paciente, yo a lo mejor no le podré hacer ciertas cosas. Porque a lo mejor ese niño o esa niña no va a necesitar que haga fisioterapia, sino va a necesitar alguien con quien hablar porque está por los suelos. Si yo no hablo con el nutricionista, tampoco voy a poder hacer ciertas cosas. Si el nutricionista además sabe de ejercicio y de todo, ostras, pues súper bien, súper bien. Terapeutas ocupacionales, más de lo mismo, más de lo mismo. CAFIT, muy importantes también, muy importantes, sobre todo ya cuando el paciente oncológico está dado de alta. ¿De acuerdo? Visión global del paciente. Aquí es, yo creo que la parte más humana en todo. No ver al paciente como leucemia aguda o tumor de mama o tumor de cáncer. No, no, no. Es Pepito Grillo de X años que le gusta tal, que le gusta cual y que está tomando tal, ha pasado por ciertas cosas y esto le ha afectado de tal, tal y tal manera. Y esto pues tendremos que poder solucionarlo. Por tanto, no nos centremos solamente en que es un paciente con cáncer, sino que es un paciente con cáncer con nombre y apellido. Muy importante. Y por ello también el tercer y cuarto punto van muy juntos, un tratamiento individualizado. Como lo de antes que decía de la medicina dirigida, pues de precisión, perdona, pues lo mismo, por ser precisos e individualizar, hacer tratamientos para el paciente, ese concreto. Intentemos no repetirlo, porque lo que a uno le vaya bien, a lo mejor al otro no le va bien, aunque sea el mismo tipo de cáncer. Quinto punto de los más importantes, conocer los tratamientos que podemos hacer y contraindicaciones y las indicaciones que tenemos.
acuerdo? Que tienen nuestros tratamientos. Eh, Aprende sobre la fisiopatología del cáncer. Aprende qué provoca el ejercicio que le estás haciendo hacer. Apréndelo porque eso va a servir que tú puedas aplicarlo con seguridad al 100% o no. Piensa también que hay tratamientos, el riesgo-beneficio es elevado. Si merece la pena o si no merece la pena. ¿De acuerdo? Ideal sería una intervención temprana, cuanto antes y cuanto durante más tiempo mejor. ¿De acuerdo? Y por último, me gustaría decir que recuerda, ten en cuenta todo lo anterior, pero sobre todo, recuerda que estás tratando a un niño, no a un adulto. Y eso te va a hacer cambiar muchísimo tu tratamiento. Y de hecho, tratar con niños suele ser más divertido que tratar con adultos, porque te lo pasas súper bien, haces el tonto, haces el payaso y los niños disfrutan. Y además, lo que más me interesa es que está trabajando lo que yo quiero, que lo está haciendo alegre y se está olvidando en esos momentos que tiene cáncer o de que está pasando por ciertas situaciones. Por tanto, el papel del fisioterapeuta aquí es, pero crucial, ¿no? Lo siguiente, un fisioterapeuta empático, que se lo pase súper bien con los niños, que además consiga que trabajen, que además mejoren, que además tengan una buena adherencia. Esa es la fisioterapia oncológica. Un fisioterapeuta que sabe por qué está haciendo las cosas o por qué no las está haciendo. Muy importante. Y eso es lo que quería transmitiros hoy. La importancia de la fisioterapia oncológica y cuánto podemos ayudar nosotros. ¿De acuerdo? Por tanto, muchísimas gracias por vuestra atención. Creo que me he pasado un poco de tiempo. Podréis comentarme todo lo que queráis ahora. Podéis tener preguntas, las comentamos. Si no, tenéis mi información de contacto, que en la cuenta de Instagram es fisioteórico, fisio.teórico. Soy este muñequito de aquí. Y también si queréis algún paper o lo que sea, me escribís al mail que es fisioteórico@gmail.com y yo, sin ningún tipo de problemas, lo paso todo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por todo y si tenéis alguna pregunta, pues vamos allá. Vale, hostia, ¿cuántas preguntas? A ver, eh, uf, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, que no digáis mi nombre. No sé si conoces una asociación en Asturias para realizar ejercicio terapéutico en niños, valoración, ejercicio, terapia, asociación, la asociación Botón. Ah, vale, pues mira, súper bien. Vale, no la conocía, muy interesante. Pues si a alguien le puede interesar, pues ahí tenéis asociación Botón. Eh, ¿Qué opinas del enfoque BOBA de repetición activa en estos casos? Sinceramente no desconozco el tema, por tanto, desde un enfoque de BOBA no sabría decirte. Importante que puedas mirar los mecanismos fisiopatológicos del cáncer, repito, y qué provoca tu BOBA, o sea, tu aplicación del BOBA en ese niño y si lo puedes hacer con 100% de seguridad o no. ¿Cómo manejar la atención de los padres durante el tratamiento, sobre todo en ejercicio terapéutico? Muy buena pregunta porque nos encontramos que el mayor problema, entre comillas, es esa, que los familiares, amigos, profesores fragilizan mucho al niño. Y no, repito, para motivar no le has de dar ánimos, sino que le has de dar motivos. Y se los has de dar tanto al niño como a los padres, familiares y su entorno. Eso es muy importante. Sí, al final, muchas gracias. ¿Cómo controlas la fatiga en un paciente infantil? La escala de Borg puede ser un buen indicativo, es más probable que te metas. Vale, esta es una muy buena pregunta, Paloma, porque sí, nos encontramos con el problema de que cuando tratamos con niños son pacientes que suelen tener un umbral de dolor muy diferente al de los adultos, que todo le hace daño o todo le fatiga. ¿Cómo podemos saber si ese niño está cansado, o sea, está fatigado
o no, o nos está literalmente tomando el pelo porque, repito, que es posible que nos lo pueda tomar. Son muy listos los niños. Y suele ser por cómo ves que se está moviendo, ¿de acuerdo? Si ves que está, por ejemplo, jadeando mucho, respirando, eso sí que puede ser un buen indicativo. A nivel de, por ejemplo, un pulso oxímetro o medir la frecuencia cardíaca, bueno, sí, puede ser un poco más objetivo, pero o a lo mejor no. ¿Sabes? Para mí, un indicador importante puede ser el ver cómo es su postura, cómo es su comunicación no verbal de ese niño. Es bastante importante. En caso de culpables, ¿cuántos? Vale. Vale, en caso de hacer intervenciones grupales, ¿cuántos niños consideras factibles que lo compongan? Vale, aquí tenemos un problema, ¿de acuerdo? De hecho, las actividades grupales están indicadas siempre que se pueda. No siempre vamos a poder. Muchas veces vamos a tener que, vale, te pongo 3 situaciones que son las que te puedes encontrar. Una, un niño que está en cámaras, no sé si en los otros hospitales se dice así, pero es un niño que acaba de recibir cirugía, por ejemplo, y está con a nivel de neutropenia está súper bajo. O sea, tiene las defensas muy, muy bajitas. Ahí vas a tener que ir a su habitación donde va a estar completamente solo y vas a intentar hacer lo que puedas. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser que esté fatigado ese niño, pero sí que es que un niño con las defensas muy bajas. ¿De acuerdo? Por tanto, es una de las situaciones que te puedes encontrar. Otra situación que te la puedes encontrar es que el niño está junto a otro niño en la misma habitación. Normalmente son niños que están mejor, son niños que, pues, por lo que sea, pueden estar con un compañero y puedes proponer, si obviamente el otro niño está bien, hacer algún tipo de ejercicios juntos. Se puede hacer, por ejemplo, con una pelota, puede hacer de todo, ¿de acuerdo? Y después nos podemos encontrar en el caso de niños que les dejan salir de las habitaciones y pueden hacer, bueno, pues pueden salir de las habitaciones. Puedes aprovechar para hacer intervenciones grupales totalmente. ¿Y cuántos niños? Los que tú quieras, estará bien. Normalmente no creas que van a ser 20 niños. De hecho, a lo mejor, perdón, los que tú quieras, no los que tú puedas. Suelen ser, si pueden, 3 o 4. Pero aquí hay un pero importante y es que normalmente cuando salen de las habitaciones llevan todo el suero y todos los medicamentos encima en una, ay, no sé cómo se llama, como una banderilla con ruedas, ¿de acuerdo? Y eso puede ser algo que te puede impedir hacer ciertos juegos. Pero si tú puedes hacer ejercicios en grupo, muchísimo mejor, porque la adherencia va a ser mucho mejor, se lo van a pasar aún mejor y tú puedes aprovechar eso, ¿de acuerdo? Vale. A ver, soy alumna, esta me la han enviado por privado. Soy alumna de 4 de fisioterapia en Madrid. Estoy haciendo prácticas en Asión con Borja Recuenco, donde tratamos a los niños con fisioterapia. Además, también se les trata con neuropsicóloga, psicólogo y psicóloga clínica. ¿Por qué piensas que el equipo multidisciplinar es necesario la existencia de un CAFID? De acuerdo. Muy buena pregunta. Y, hostia, me has puesto ahora en un tema comprometido. ¿De acuerdo? Pues sé que hay guerra, pero para mí no le ha de haber una guerra. Un café también puede ayudar muchísimo en este tipo de pacientes, sobre todo a nivel de, una vez dada el alta el paciente, un café puede controlar, puede prescribir el ejercicio si lo sabe hacer, obviamente. Y esto creo que también lo vamos a saber hacer nosotros. Podemos hacer un grupo entre los dos. No es solo mío, solo tuyo. Pero claro, una vez técnicamente dada el alta ese paciente, técnicamente, por definición, el CAFID ya podría tratar con este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Pero fisios también podemos, pero para mí esta guerra entre CAFID y fisios no es necesaria, ¿de acuerdo? Por tanto, para mí, un CAFID como parte del equipo multidisciplinar, para mí, sí, en el caso, obviamente, de que el paciente ya esté dado de alta, ¿de acuerdo? ¿Se trabaja con niños y adolescentes con cáncer fuera del hospital? ¿Qué consideras que falta en cuanto a nuestra formación para tratar con ellos? Muy buena,
muy buena. Y es un poco lo que comentaba antes, que a día de hoy parece que ya está, se ha curado del cáncer y venga, a tu casa. Y no hay un seguimiento de ese paciente. Y es muy necesario un seguimiento del paciente, muy, muy necesario. Considero que falta recomendaciones específicas para el niño para que pueda desarrollar una vida normal, incluso mejor que la que tenía antes, a ser posible. A ser posible. Ahora te voy a hablar acerca de la angiogénesis y la relación que existe en el ejercicio terapéutico. Vale, no sé si estáis viendo la pantalla. A ver. Aquí, vale. Bueno, de hecho era un post que hice del músculo como órgano endocrino. Y es que una de las funciones que tiene el músculo es la angiogénesis también. Y aquí puede haber una disputa de decir, vale, pero si el ejercicio provoca angiogénesis, la angiogénesis no está contraindicada para este tipo de pacientes. Y yo te digo, mira el riesgo-beneficio y, y decídelo tú. Y decídelo tú. ¿Qué crees que es mejor? ¿No? Si que el paciente no haga nada y que se quede en la cama, también incluso cuando ya se le ha dado el alta, o pues puede hacer ejercicio y disminuya esos síntomas secundarios de la quimio, que mejore su supervivencia, que mejore la fuerza. ¿De acuerdo? Esto a lo mejor no es una decisión que has de tomar tú solo o tú sola, no sé quién me lo ha preguntado, sino que la has de tomar con un equipo multidisciplinar. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante ir todos a la misma dirección. Si no, aquí cada uno hace lo que le da la gana y el paciente no va a mejorar del todo bien en comparación a que si todos vamos a la misma. ¿Qué tipo de pruebas son necesarias? ¿Qué tipo de pruebas complementarias son necesarias o cuáles son las mejores pruebas para saber si tu paciente es susceptible al tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento? Entiendo al tratamiento fisioterapéutico, entiendo que te refieres a esto. Si te refieres a esto, pues a lo mejor unos análisis de sangre irían bien, a ver cómo está el paciente. También, obviamente, hablar con los médicos, hablar con las enfermeras, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, qué fármaco está tomando, qué fármaco no está tomando, qué operación se le ha hecho. Todo esto son cosas que son importantes, pero, repito, no olvides la fisiopatología del cáncer. Lee sobre eso. De hecho, aquí tienes el documento que lo creo muy interesante y que lo puedes leer y aprenderás bastante más. ¿Puedes hacer masaje oncológico en paciente con metástasis? No soy experto en masaje oncológico, por tanto no te voy a responder a esa pregunta porque no la sé. No quiero decirte una cosa que no sé, pero sí que te diré que el masaje oncológico lo que intenta evitar es el componente de vascularización, porque si damos un masaje muy profundo nos encontramos con que puede aumentar la vascularización y el riesgo sanguíneo. Y si vamos, de hecho, a las contraindicaciones, el masaje oncológico no produce hiperemia, repito, es que es súper suave, no fricciona, no provoca angiogénesis, es muy tranquilito. ¿De acuerdo? No te sabría decir si para una metástasis sí o no, pero yo te digo las características de este tipo de masajes. Vale, es que voy a mirar más arriba, se me ha dejado una. La verdad es que es un tema que poco se habla. No de pediatría, sino en general, del cáncer. Y si trabajas en una clínica, que es uno de los problemas que nos encontramos, y te viene un paciente oncológico, te encuentras que, pues a lo mejor no sabes las indicaciones o contraindicaciones. Imagínate, no tú, sino alguien de una clínica, le llega un paciente de cáncer de mama de hace
3 meses, por ejemplo. Vale, sabe que tiene un cáncer de mama, pero dice, bueno, tiene un esguince de rodilla, del ligamento del tobillo. Ah, pues lo trato con Ultra, lo trato con TENS, ¿sabes? Y empiezas a ver que normalmente no se sabe sobre esto. Y si se pudiera explicar en las universidades sobre las contraindicaciones e indicaciones de la fisioterapia, tanto convencional como la que queramos hacer nosotros sobre este tipo de pacientes, pues mejorarías muchísimo más, ¿vale? Porque a veces el saber más nos impide hacer menos, muchas veces, ¿no? Por miedo o por ser precavidos, nos hace hacer menos. Y a lo mejor alguien que, claro, no tiene ni idea de esto, pues venga TENS, venga ultrasonidos, venga ondas de choque. Por tanto, es necesario explicar en las universidades todos estos temas. Vale, creo que no hay más preguntas. Si tenéis alguna más, lo que queráis, repito, tenéis mi Instagram y mi correo, que lo dejo aquí. Ah, ostras, que no lo he dicho. Que también tengo una tienda de cosas de fisio. En Lanyard hay, ¿de acuerdo? Aún hay. Camisetas creo que quedan solo una o dos de la talla XL y sudaderas se acabaron todas las tallas menos la talla S, que queda una. ¿De acuerdo? Fisioteórico.shop y por si os interesa. Esto Y lo digo está ahora, ¿sabes? patrocinado por... Bueno, chicos, espero que os haya gustado la charla de hoy. Nada, como sabéis que esto iba a ser charlitas de media horita, ¿vale? Estaba todo programado para que fueran charlas cortas, que pudiéramos merendar Hostia. tranquilamente, etcétera, ¿vale? Pero bueno, como ya nos conocéis en Queres, sabéis que estas cosas ocurren. Voy a empezar a ir programando cenas durante las charlas, porque venga, cada uno os enrolláis más. Esperemos que no pase eso en la cosa que haremos, Adrián? La cosa que estamos Y preparando. esperemos que eso no ocurra en lo que estamos preparando, porque si ocurre eso, lo que Esperemos. estamos preparando sería una jodienda. Va a haber un problema. ¿Sí? Bueno, como sabéis, estamos preparando ciertas cosas que eres difícil teórico. No podemos avanzar nada, pero es algo muy nuevo y muy divertido que os va a gustar mucho y ¿Qué no vais a puedo decir flipar? más. ¿Vais a No flipar? puedo decir más. No, Sí, no, sí, es, vais a flipar. ¿sabes qué pasa?